iniciar la clase de hoy. Hoy sí la vamos a terminar, chicos. Gracias a los que regresan, la parte de patología. Entonces, la semana antepasada vimos, esto no lo voy a repetir, solo voy a poner las láminas para que recuerden. Vimos entonces cuál es la evaluación que se usa para poder hacer una clasificación de un delincuente como psicopático. Les expliqué la semana antepasada un poco la diferencia entre trastorno antisocial y la estructura de personalidad psicopática. Y si algo quiero que les quede claro, no solamente porque hoy termina esta serie de psicopatología, sino porque es algo que de repente se suele cometer el error. Sí quisiera que tuviesen claro que no es lo mismo ser un antisocial que ser un psicópata, ¿ok? Les recuerdo, el psicópata tiene rasgos antisociales, pero no todos los antisociales llegan a la estructura psicopática, ¿ok? Y por eso, si se acuerdan, les ponía lo que dijo Garrido Genovés por allá por el 90 y tantos, de esta fuerza, esta fuerte importancia que tienen los organismos, pues que son grupos delictivos, ¿no? En este caso, él se refería a la mafia, pero nosotros nos podemos referir incluso al narcotráfico, ¿no? A esas lealtades que se dan en los grupos de narcotraficantes, en donde no se dice quién es dónde está el padrino, el líder, el que sea, porque hay lealtad. La lealtad es una de las manifestaciones del amor. Y sabemos que los psicópatas no son capaces de sentir amor, entonces ya por allí viene una diferenciación entre la psicopatía y el antisocial común, ¿ok? Poquito para que lo recuerden allí, que lo vimos la semana antepasada. Esto ya lo vimos. Nos quedamos entonces, voy a retornar en estas láminas, ¿ok? Como para que no estemos tan perdidos. Déjenme que la imagen acá me está... Mira, pero aquí veo a Jesús, veo a Neve que está en un carro. Neve, gracias por conectarte, aunque sea de un carro. A mí hace como 2 meses, me parece, me tocó también iniciar una clase desde un carro, como para darle un poquito de sentido a esto de la virtualidad. El que no tome clase ahorita o el que no trabaje ahorita desde lo virtual, uno dice, paso ahí, sí. Entonces, bueno, los voy a poner acá un poquito arriba para poder pasar la lámina. Entonces les decía, ¿no? Estas preguntas como para que nos quede más fácil el contenido. ¿Todos los antisociales son psicópatas? No. ¿Todos los psicópatas son delincuentes? No. ¿Ok? Un poco entonces lo que dice Robert Hare es que precisamente porque no todos los psicópatas llegan a cometer delito, no se tiene un porcentaje global de cuál es la cantidad de psicópatas que existen en una sociedad. ¿Por qué? Porque como no cometen delitos, las personas que son víctimas de psicópata solo quedan como con una sensación, ¿no? Es que a mí me pareció que era esto, es que a mí yo sentí que era esto, pero pues al no haber evidencia, pues obviamente no se puede hablar de delito. Entonces, cuando vayamos a hablar de psicopatía, nos vamos a centrar en la estructura de personalidad del individuo. Y cuando vayamos a hablar de trastorno antisocial de personalidad, nos vamos a centrar en las conductas desviadas que sean observables. Y con conductas desviadas no solamente me refiero a las delictivas, sino que también nos vamos a referir a lo observable, es decir, a cómo gesticulan, a cómo hablan, a la cantidad de veces que han reincidido, a cómo se refieren al delito y a las consecuencias de su delito, porque allí es donde nosotros vamos a hacer esta diferenciación, ¿ok? Bueno, estos ya se los di. Y les voy acá a decir, ¿no? Esto. Entonces, decía Robert Hare que no todos los psicópatas terminan en la cárcel, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchos actos quedan fuera del marco de la ley y quedan como en un territorio donde se mezcla lo legal y lo ilegal. Les pongo un ejemplo. En un ejemplo muy sutil sería, ven en las empresas cuando les pagan viático a sus empleados porque tienen que salir de la ciudad. Y entonces yo digo, ¿sabes qué? Voy a quedarme en casa de mi hermana y que me den igual el dinero y voy a pedir una factura por un precio mayor para que me den mayor dinero. Eso es estafa.
¿no? Entonces, muchas personas, te estoy poniendo un ejemplo muy básico para que vean que a veces esas acciones, esas conductas se quedan como en un limbo legal, ¿no? Y ese limbo legal es lo que impide que podamos hablar de delito y psicopatía todo el tiempo. Para muchos la conducta antisocial de los psicópatas, ¿ok? Para muchos psicópatas, la conducta antisocial solo se reduce a llevar a cabo negocios cuestionables como abusar de su ética, abusar de su esposa, abusar de sus hijos, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Edmundo Chirinos, que fue un psiquiatra que abusaba de sus pacientes en Venezuela, pues él tenía todo un argumento de por qué las tocaba y de por qué las hacía sentir distintas. El código de ética del psicólogo dice que nosotros no podemos acercarnos a nuestros pacientes en una forma física. Tampoco podemos salir y ser amigos de nuestros pacientes, no es ético, no es objetivo. Pues este señor lo hacía y él decía que eran como formas distintas de hacer un tratamiento. Sobre todo lo hacía con mujeres con muy baja autoestima, de mucha inseguridad, y bueno, fueron las mujeres que abusó sexualmente, por lo cual después se le acusó. Pero bueno, finalmente queda, repito, en esas prácticas poco profesionales que a las personas les cuesta mucho denunciar, ¿no? Muchos otros que no cometen delitos sí cometen actos inmorales, ¿no? Como por ejemplo ser maltratadores en el núcleo familiar, desfalcar a las empresas, hacer estas pequeñas estafas que les estoy diciendo, ¿no? Sí, el hotel fueron $500, pero realmente yo me quedé en casa de alguien, ¿no? Y pues ahí hay como estas pequeñas estafas, estos pequeños ilícitos que nos hablan más de la ética de la persona, ¿no? El problema de las conductas de este tipo es que son difíciles de documentar y esto nos genera a nosotros los investigadores pues que no haya un porcentaje real de cuántos psicópatas existen alrededor del mundo o en Latinoamérica o cuando queramos hacer como una simplificación precisamente para hablar de estadísticas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la psicopatía y los asesinos múltiples? Que pareciera que muchas personas asocian asesinos múltiples son psicópatas. Pues bueno, Robert Hare también da una clasificación de 3 tipos de asesinos múltiples. Tenemos primero los asesinos en masa, ¿ok? O los mass murder. Tenemos los spree killer, que es un tipo intermedio del asesino en masa, pero es itinerante, es decir, va de lugar en lugar. O tenemos los asesinos en serie, que esos son un poquito más comunes porque pues hay muchas películas que se refieren a asesinos en serie, ¿no? Algunos más exagerados que otros, algunos más reales, pero bueno, estos son los 3 tipos de asesinos múltiples que existen y dice Robert Hare que no, ¿ok? Que no necesariamente el que un sujeto sea psicópata significa que deba tener esta etiqueta de asesino en serie. No necesariamente. En algunos asesinos en masa, en algunos asesinos itinerantes o en serie, confluyen otros trastornos como ya les voy a mostrar, ¿ok? Entonces no necesariamente todos los asesinos múltiples son psicópatas. Y yo lo veo mucho en algunas publicaciones de Instagram, de Facebook, de sí, seguro era un psicópata, y es como el lugar común ahorita, ¿no? El lugar más fácil de definir. No, no todos son psicópatas y el que sea psicópata no significa que se vaya a convertir precisamente en un asesino múltiple. Y entonces dice Robert Hare que el homicidio en serie es muy raro y su comprensión es difícil, porque él dice, yo puedo entender la conducta asesina aislada como producto de un arranque de celos, de ira, de venganza. Él dice, yo lo puedo entender. Y yo también, ¿no? O sea, y se los expongo a ustedes de la siguiente forma. En algún momento, con alguna situación muy dolorosa, alguna situación muy traumante, alguien en esta oportunidad ha dicho, provoca matarlo, ¿no? Fíjense lo que pasó ahorita en Colombia con el caso de la jovencita, perdón, se me fue, Karina creo que se llama, apenas sucedió antier, ¿no? A la chiquilla de 16 años, bueno, la familia la da por desaparecida, empiezan pues todo un movimiento a buscarla y resulta que la encuentran violada y asesinada. Pero junto al encuentro del hallazgo del cuerpo de la niña, encuentran a la persona
que la mató y la violó. Y la familia y los vecinos no esperaron la justicia de un tribunal, ¿no? Y lo mataron. Entonces yo estaba leyendo los comentarios y sobre todo vi algunos reportajes de periodistas en Colombia que decían, ay, es que no han debido hacer eso, porque el debido proceso, porque pues para eso existen leyes. Y yo me quedé pensando en qué pienso yo primero, no como psicóloga, yo como Sol. Y dije, ¿sabes qué? Hay tanto tema ahorita con las mujeres, con las adolescentes, desapariciones, asesinatos, violaciones, que digo, mira, lo que sea para aliviar el dolor de una comunidad. Antes me lo cuestiono porque tal vez hace unos 10 años hubiese dicho, sí, es cierto, hay que esperar el debido proceso. Pero el debido proceso que son 15 años, 20 años de prisión, porque no hay cadena perpetua, porque no hay castigos verdaderamente ejemplarizantes, que den el ejemplo, pues, ¿no? Entonces dije, mira, lo que le dé a una sociedad calma, ¿no? Fíjense lo que pasó con Devani aquí en México, ¿no? Como, ay, fue un accidente, ¿no? Al final fue un accidente. Entonces sucede esto en Colombia hace 2 días, matan al abusador y ahí es donde vamos con esto, ¿no? Entonces dice Robert Herr, se puede entender en algún momento que alguien cometa un homicidio, un asesinato, un linchamiento como este caso. Ahora, lo que dice Robert Herr, la repetición de esa conducta es lo que verdaderamente sorprende. Y la repetición, pues, de una conducta homicida es lo que llamamos homicidios seriales o asesinos en serie. Pero fíjense que cambia mucho la forma como nosotros lo podamos ver. Entonces, es la repetición de la conducta homicida lo que llama la atención en este caso. Desde el punto de vista del potencial homicida, ¿ok? Es aquel quien tiende de forma reiterativa a atentar contra la vida de los demás. De repente con un mismo modus operandi, de repente con una misma tipología de víctimas, de repente con un mismo periodo de tiempo entre que lo fantaseo y entre que lo llevo a cabo, ¿no? El asesino en serie comete asesinatos. Voy a cerrar aquí, chicos, porque tengo calor, pero ay, el ruido entorpece, ¿no? El asesino en serie comete asesinatos separados en el tiempo, sin conexión de unos con otros y con vinculación, ¿no? Selección de la víctima, peculiaridad de la criminodinamia, factores temporales o situacionales. Y esto nos genera dos tipos de asesinos, los asesinos organizados y los desorganizados, ¿no? Fíjense, la clasificación entonces nos dice que los asesinos organizados no suelen dejar huellas porque obviamente van preparados, ¿no? Preparan bien el crimen y toman precauciones, buscan un lucro económico, una ganancia o la gratificación sexual. Son difíciles de retener por la policía. Y tenemos los asesinos desorganizados. Preparan mal el crimen, dejan numerosas huellas en la escena, suelen entregarse después del crimen, carecen de autocrítica y suelen ser detenidos con facilidad por la policía y por lo general tienen un móvil extraño, es decir, cuando se le pregunta por qué cometió el delito o los delitos, pues son razones bastante atípicas, ¿no? Por lo general, los asesinos desorganizados suelen estar vinculados con la psicosis más que con la psicopatía, ¿ok? Un poco para que lo tengan allí. El asesino organizado es más psicopático. El asesino desorganizado puede ser más borderline, puede ser más esquizotípico o puede ser incluso psicótico. Ya yo les expliqué los trastornos de personalidad. Digo, no les hice toda una clasificación, pero ya les dije que no es solo un trastorno, son varios. Entonces los desorganizados suelen estar vinculados con ese tipo de trastorno, que no solamente es la psicopatía, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre el psicópata antisocial y sádico? Bueno, esto sí se los expliqué la semana pasada, la semana antepasada, antes de irme, ¿no? Les dije que hay 3 motivaciones por las cuales las personas cometen delitos, ¿no? El primero es una violencia
excesiva de los mecanismos instintivos, es decir, cuando me sucede algo yo respondo inmediatamente y siempre la razón es perdón, no lo pude evitar, qué pena, discúlpenme si he debido hacerlo distinto. Esta persona no, si logra trabajar esa violencia de los mecanismos instintivos, no suele cometer delitos nuevamente, ¿ok? Ahora, los segundos y los terceros sí, es decir, ni siquiera tengo estos mecanismos inhibitorios, nada me inhibe de hacer lo que me provoque en el momento que me provoque. Entonces, en este caso hay una total identificación del sujeto con la tendencia delictógena. Y el discurso es, uy, yo lo volvería a hacer. Y bueno, el último es la coincidencia de ambos factores, ¿no? Ahora bien, vamos con el primer caso. Y el primer caso, el diagnóstico va más dirigido a la personalidad. Fíjense entonces, caso de asesina en serie organizada. ¿Qué quiere decir organizada? Pues acá se los puse para que recuerden. No dejan huellas, preparan bien, toman precauciones, buscan un lucro económico, sexual o de gratificación y son difíciles de retener. Y ella es una asesina en serie organizada. Y de alguna forma el diagnóstico que se le da a nivel psicopatológico es que es una psicópata y criminal por egocentrismo. Vamos un poco a la historia de Aileen. El caso de Aileen es muy singular al ser, y fíjense que aquí la estadística sí nos habla un poco de respuestas más concretas, ¿no? La mayoría de los psicópatas son hombres, no mujeres, pero la mayoría de los asesinos en serie son hombres, no mujeres. Entonces, es uno de los pocos casos de asesinas en serie de sexo femenino que ejerce una conducta psicopática y un rol delictivo que es considerada típicamente de hombres. Entonces ella, con una pistola calibre 22, asesinó a 6 varones de mediana edad. Posteriormente, a cada uno de estos actos delictivos, ella les robaba lo que tenía, ¿ok? Las carteras, el dinero, obviamente les quitaba la identificación, le quitaba los carros, duraba un tiempo con los carros de estas personas, con las tarjetas, les quitaba todo el dinero y volvía a buscar otra víctima, ¿no? Tan solo recordar que hay un doctor, se llama Luis Borrás, dice, es extraño que las mujeres actúen por móviles sexuales, puesto que las desviaciones sexuales o parafilias son más frecuentes en los hombres y son muy raras en las mujeres. Siendo, ¿cuáles son las principales razones por las que las mujeres cometen homicidio? Fíjense, lucro, es decir, porque les van a pagar, ambición personal o enamoramiento. Enamoramiento en el caso de las dependientes porque el psicópata se lo pide, o por el contrario cuando están en fase de desamor o despecho, ¿ok? Entonces seguimos con Aileen. Fíjense la historia. Nace en el seno de una familia de padres adolescentes que se separan poco antes de ella nacer. Sin poder cuidar a su hija de 4 años, Diane, la madre de Aileen, deja a su hija al cuidado de sus padres, de los abuelos. Siendo una niña de 9 años de edad, sufre abusos sexuales y queda embarazada de un sujeto que nunca se identificó. A partir de entonces, Aileen llevaría una vida errática, ejerciendo en múltiples ocasiones la prostitución. Ahora vámonos con los antecedentes, porque cuando nosotros hacemos un informe penitenciario, criminológico, forense, un informe pericial, nosotros nos tenemos que referir, a juro, a los antecedentes de esta persona, porque tal vez sea el primer delito por el cual la atrapan, pero no el primer delito que ha cometido la persona, ¿no? Creo que les comenté, en Venezuela se les llama cifra negra, es decir, personas que desde tal edad están cometiendo delitos, pero que no han tenido privativa por ninguno de estos delitos. Entonces, fíjense los de ella. En el 74 entra en la prisión de Colorado por conducta antisocial. El delito fue conducir en estado de intoxicación etílica y de disparar una pistola calibre 22 a un vehículo en movimiento. 2 años más tarde es arrestada por golpear en la cabeza de un barman con una bola de billar. Unos cuantos añitos más tarde es encarcelada de nuevo en Florida por robar a una persona en una tienda. Una vez finalizada esta condena, vuelve a realizar conductas antisociales como robar carros, conducir sin licencia, resistirse a la autoridad y obstruir a la justicia. O sea, no estamos hablando
de una persona aislada a la conducta antisocial. En eso estamos de acuerdo. Esta chica es lo que se conoce como un perfil antisocial, fíjense, desde adolescente. Por eso es que no nos miente la teoría clínica, ¿ok? Debe haber un patrón, recuerden, un patrón de conducta desadaptativa que se inicia en la adolescencia. Se los puse también la semana antepasada. Y aquí pues nos están dando la razón. En el 86, Aileen conoce a Tyra Moore, con quien mantiene un vínculo de relación afectivo-sentimental y mantienen asimismo una relación de complicidad delictiva. En el 80, aquí entonces empiezan a aparecer los cadáveres, ¿no? En el 89 aparece el cuerpo sin vida de Richard Mallory, de 51 años de edad, 3 impactos de bala en el pecho, una pistola calibre 22. Luego en el 90, un año después, David Spears, 43 años, igual, disparos de una pistola calibre 22, después otra vez un varón de 40. Total, su última víctima fue Peter Sims, un varón de 65 años con las mismas características, carro robado, documentos robados y una pistola de calibre 22. Por lo general los asesinaba en bosques, en lugares alejados de las autopistas. Esta es la pareja de Aileen, ¿ok? Y pues sabía de todo lo que hacía Aileen y por supuesto se beneficiaba de ello. Debo decirles que Aileen asesinaba a estos hombres mientras ella ejercía pues la prostitución. Entonces quiere decir que ella se hacía pasar, porque ya aquí no era prostituta, obviamente, ella se hacía pasar por prostituta, se montaba en el carro de estos hombres y terminaba asesinándolos. Duraba meses viviendo con las tarjetas o con el dinero de estos hombres y después volvía entonces a cometer delitos, ¿no? Aileen Wuornos es finalmente detenida en un bar de Hartford Oaks el 9 de enero del 91, confesó 6 asesinatos. Su socia y novia, Tyra Moore, acepta colaborar con la policía, ¿ok? Para que le rebajen la sentencia. El 30 de enero del 92 fue sentenciada con la pena capital a morir ejecutada. Entonces, bueno, esta es la historia de ella. En ningún momento estuvo loca, siempre estuvo muy consciente de lo que hacía. Tenía sus momentos de angustia, obviamente, cuando el caso se daba a conocer en la prensa, cuando ella veía la foto y sabía que se tenía que volver a ir a otro pueblo, que tenía que volver a huir, que tenía ya que dejar el carro de la víctima, pues obviamente vivía momentos de angustia. Sin embargo, la angustia no era suficiente como para que ella dejara de cometer estos delitos. Bueno, finalmente la ejecutaron y hay una película de la vida de ella, se llama Monster, creo que está en Amazon, HBO, la verdad no me acuerdo dónde está, yo la vi hace mucho tiempo, pero bueno, ahí se les recomiendo por si quieren saber la historia, ¿no? Cuando entonces nosotros estamos evaluando todo esto, no solamente se hace una evaluación a nivel psicológico para ver qué tipo de personalidad tiene este sujeto o esta persona, sino que también se hace una valoración en cuanto a la perfilación criminal. En cuanto a la perfilación criminal, tenemos 2 objetivos: buscar la firma del delincuente y buscar el modus operandi del delincuente. En la firma del delincuente se encuentra la motivación, ¿ok? ¿Y cuáles son las características que conforman esta firma? Porque la firma del delincuente nos dice el porqué del delito, ¿ok? El porqué. Recuerden que todos los delitos necesitan saber cuál es el móvil, y no para justificar, sino precisamente para saber, y a partir de este saber entonces se da la sentencia, ¿no? Es agravante, es vinculante, es más bien, ¿cómo se llama? Atenuante. Entonces, bueno, rituales o conductas que revelen la fantasía del delincuente. ¿Qué dejaba? Bueno, esta cualidad de buscar hombres de la misma edad, o esta cualidad de buscar mujeres de la misma edad, o de asesinarlos de una forma específica allí, ¿ok? Rituales. Actos como seleccionar a una determinada víctima y el diálogo establecido con ellas. Esto lo podemos ver incluso con el estafador de Tinder, ¿no? El estafador de Tinder, ¿qué diálogo establecía él con las chicas, ¿no? ¿Cómo se les acercaba él a las chicas? ¿Cómo las abordaba? Si nos vamos al estafador de Tinder, pues no asesinó a nadie, pero sí tenía un ritual. Y este ritual, por supuesto, que lo perfeccionaba cada vez más que se le atravesaba a una mujer. Chicas, y esto se los voy a decir así.
de buena onda. Miren, hace 3 4 días me escribe una amiga. No, yo de verdad he debido ser, a mí me encanta stalkear, buscar, ¿saben? Y porque yo me la tiro de perfiladora y policía y de todo. Y esta amiga me dice, Solecita, estaba yo chateando con un chico, la iba a invitar y todo a este programa de hoy, pero dije, ok, todavía está muy reciente, pero dije, voy a poner tu ejemplo en mi clase, porque es que yo no puedo creer que tú seas amiga mía y a que a ti te pase esta vaina. Ella conoce al chico, el chico supuestamente es de Colombia, ella es de aquí de México y ella tiene su trabajo de gerente, o sea, de verdad. Y me dice, es que te he estado tratando de llamar, pero pues, entre que tú no tienes tiempo, yo tampoco. Le dije, no, cuéntame. Y me empieza a pasar documentos de esa persona. Me dice, es que conocí a un chico hace unos meses y me dice, mira, la copia de su pasaporte. Yo cuando veo el pasaporte, pues se parece a mi pasaporte que es venezolano. Y le digo, ah, es venezolano. No, es colombiano. Y le dije, no, 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 eso es un pasaporte venezolano. No, Solecita. ¿Cómo que no? Y entonces busco mi pasaporte, le tomo una foto y le digo, me dice, no, es venezolano. Es venezolano. Y le digo, pero ya va, si te das cuenta, en mi pasaporte están los dos apellidos y están los dos nombres. Y en el pasaporte de este chico está un solo nombre y un solo apellido. Entonces yo amplío la foto y le digo, ¿no te diste cuenta que eliminó los nombres? Ay, no, o sea, sí, pero total. Me pasa los audios del chico. Le digo, pásame los audios, que yo descubro si es un venezolano haciéndose pasar por otro, porque me pasa los audios y le digo, ah, sí, es venezolano intentando hablar colombiano. Claro que no. Y yo, sí. En Venezuela tenemos una página que se llama CNE, Consejo Nacional Electoral. En esa página uno mete su cédula, ¿ok? Y uno puede saber el nombre de la persona a la que pertenece esa cédula. Entonces yo metí la cédula en el CNE, me parecía un nombre. Y le dije, este es el nombre de la persona que te está escribiendo. Y entonces, me quiero morir, Sol, me quiero morir. Y le dije, ay, ya, bloquealo y ya. Me dijo, Sol, le di 100,000 pesos. 100,000 pesos mexicanos, perdón, saquen la cuenta, aquí un peso son $20. No, no les sé sacar la cuenta en dólares, pero pues es mucho. Y enseguida, o sea, le dije, ¿por qué le diste 100,000 pesos? Bueno, empezamos a chatear como desde julio a agosto y ya para enero él me dijo que iba a venir y pues hace cosa piramidal, ustedes saben, trading y tal. Fíjense lo que él hizo. Ella le envió $100 en diciembre y para enero él le regresó, creo que fueron 400. Y entonces ella dijo, ah, esto es real. Esto es real si se multiplica el dinero, porque yo le di 100 y él me está regresando 400. Y yo así, dije, yo no sé tú cómo eres amiga mía de verdad. Y entonces, y claro, Sol, a mediados de enero, cuando él me dice, oye, no le quieres entrar a las grandes ligas, viste lo que puedes ganar. Obviamente ya le había hecho su trabajo, porque pues le había regresado de $100 que ella le dio, le regresó 400, pues ella dijo, pues sí, esta persona no es ningún estafador. Y le entrega esta cantidad de dinero y el hombre pues se esfuma. Obviamente ahorita no sabe qué hacer, tal. Yo le dije, ay, mira, yo de verdad que no sé cómo son las leyes en Colombia. Te voy a pasar el contacto de un colega que trabaja en el ministerio en Colombia y que él te diga si lo puedes denunciar, porque el número sí es de Colombia, ¿no? El código. Y pues tú pásale esto que yo te estoy pasando y no borres nada con él. Y le dije, y en la vida se te ocurra darle un peso a un hombre, ¿no? Pero cuando yo estaba escuchando las notas de voz y todo esto, de las que él le enviaba, yo decía, es que son un perfil, son un perfil y es esto, ¿no? Son una firma. Y esta firma, ella me decía, ella estaba muy deprimida, yo le dije, tienes que ir a terapia. Bueno, está. Porque ella dice como yo, como yo, como yo, y ahí voy con el como yo. Sí, en efecto, no todas las mujeres son susceptibles a este tipo de hombres, y esto es un mito, ¿ok? No todas las mujeres somos susceptibles a este tipo de hombre. Debe haber una estructura de personalidad que permita el ingreso de este tipo de hombre. Por lo general, los hombres se dan cuenta de cómo son estas mujeres, solas, muy, ya saben, muy románticas, muy wow, sí, yo sí me imagino contigo, comprándose la fantasía completamente, ¿no? Y yo le decía,
¿no viste el estafador de Tinder? Me dijo, la vi hace poquito. Entonces, bueno, finalmente dijo, bueno, al menos perdí eso y no mi vida, al menos perdí eso y no cualquier otra cosa, ¿no? Se le tiene que dar una reelaboración para que no duela tanto. Y entonces ahí voy con esto, chicos. Actos para seleccionar a una determinada víctima. No solamente es a nivel de cometer asesinatos, sino también a nivel de cometer este tipo de estafas. Obviamente, no todas las mujeres, pues yo no daría ni 10 pesos, ¿no? Y estoy segura que muchos dirían, no, cero, olvídate, me pides 100 pesos y vete para la pi, pi, pi. Entonces, ellos sí seleccionan a un tipo de mujer porque vienen trabajándola, vienen 3, 4 meses trabajándola hasta que dan el batacazo, ¿no? Y por supuesto, yo le decía, es que deben tener una inversión para que tú puedas invertir también en ellos. Esta inversión son esos $300 que él te regresa para que tú puedas confiar. Y en efecto, ese fue tu enganche. Y entonces decía, pues sí. Le dije, bueno, igual que el estafador de Tinder, tenía este hotel y esta cosa, esa era la inversión que él hacía para poder obtener esto de estas mujeres. Y esa es la firma particular de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué diálogo establecía el estafador de Tinder con sus víctimas? Pues el mismo. Y si nosotros vemos el tipo de víctimas, pues el mismo tipo de chica, ¿no? Muy dependiente, muy yo creo en el amor es azul, el amor es una magia, el amor es, ya saben, Tito el Bambino. Y el amor no es eso, chicos, ¿ok? El amor es mucho más que eso. Entonces, bueno, ellos lo saben, ellos estudian a ese tipo de mujeres y por supuesto atacan, ya sean estafas, ya sea con homicidios, ya sea con secuestros, ¿no? Eso habla de la firma de delincuentes particulares. Entonces, por favor, para que lo tengan allí. Acciones violentas no necesarias para controlar a la víctima. Aquí sí ya estamos hablando de cuando hay secuestro, cuando el delito termina en homicidio o feminicidio. Hay mutilaciones del cuerpo, las formas de dejar un cadáver o los actos post-mortem realizados con el cadáver. Esto nos dice mucho de la firma también del delincuente, porque siempre es lo mismo, siempre la dejan de una misma forma. O llevarse recuerdos y trofeos de la escena del crimen. Estos son características de la firma. Y aquí tenemos entonces el por qué. Ahora viene después el cómo del delito, que es el modus operandi, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a observar allí? Pues la evidencia conductual, el método de aproximación a la víctima, si se aproximó a la víctima por engaño, por sorpresa, para enamorarla, por lo que sea, ¿ok? El momento del día elegido para actuar, porque así es como se van estableciendo después los perfiles, ¿no? Las zonas seleccionadas para abordar y atacar a las víctimas, porque así es como se establecen también las políticas públicas, ¿no? De repente uno sabe qué zona es muy peligrosa para andar a las 8 de la noche, pero qué zona no es tan peligrosa para andar a las 8 de la noche, y esto precisamente lo da las estadísticas de tener esta información. El arma utilizada y la fuerza necesaria para controlar a la víctima, cómo accede el sujeto a la escena del crimen y cómo la abandona, ¿ok? Y qué conductas de precaución tiene la persona después de haber cometido el delito. Es decir, se esconde, renta una casa o por el contrario anda abierto, abre redes sociales, intenta, digamos, tapar el delito exponiéndose porque cree que así no lo van a notar. Bueno, pues eso también nos dice mucho, las conductas de precaución. Entonces, en el modus operandi tenemos el cómo. ¿Qué significan los homicidios para Aileen? Bueno, para Aileen fue un momento de trauma ligado a la sensación de poder que tuvo después. A ella uno de estos chicos la abusa sexualmente y ella en un momento de rabia pues termina asesinándolo y allí ella encuentra, digamos, mucho alivio de estos hombres con los que ella tenía relaciones sexuales, ¿no? Entonces, ¿qué motiva al delincuente a cometer un crimen? Aquí tenemos 4 razones principales: venganza, ira, sadismo o sexo. ¿Ok? Hay otras razones debajo de estas que son por lucro, es decir, me pagaron, como los sicarios, o por mostrar lealtad a alguien, en este caso las familias de secuestradores o las parejas de asesinos. El control, la necesidad de dominar, de ser alguien diferente, de ser alguien muy poderoso, de querer trascender, de querer que graben una película, porque pues lo que yo hice es muy grande, ¿no? Esto nos habla
narcisismo, de egocentrismo y por supuesto de psicopatía, ¿no? Y estas son las razones por las que por lo general cometen delito. Ahora vamos con un delito que no es de estructura de personalidad, sino que es netamente clínico. Fíjense, el diagnóstico es asesino en serie desorganizado, ya sabemos cuál es la tablita del desorganizado, ¿verdad? Psicótico o criminal por delirio. Porque como no pudieron establecer si era psicótico en sí, pues dijeron, mira, no sabemos si es psicótico porque tiene conductas como muy ajustadas, pero lo que sí sabemos es que al cometer el delito él era delirante. Entonces, bueno, así quedó el diagnóstico: asesino en serie desorganizado, psicótico o un criminal por delirio. Fue un asesino en serie que inició su carrera delictiva en el 78, asesinó a 17 personas hasta que lo detuvieron en el 91. Su conducta no se reducía solo al asesinato y al abuso sexual, sino que abarcaba la práctica de necrofilia, descuartizamiento, antropofagia o canibalismo, trepanación, experimentación con los cadáveres, porque a alguna de sus víctimas les realizó trepanaciones en el cráneo para inyectarles ácido en el cerebro en un plan muy psicótico y delirante en el que él creía que haciendo esto los podía transformar en zombies. Con los restos y cráneos de sus víctimas asesinadas, pretendía levantar un altar dedicado al demonio con objeto de conseguir el poder de las fuerzas del mal, según refirió a la policía, y es por ello que incluso se llegó a considerar como un tipo de asesino satánico. Según refería a sus declaraciones, se creía poseído por algún tipo de espíritu maligno, ya que después de la materialización de sus actos, él no llegaba a comprender por qué asesinaba de esa forma, tampoco lograba comprender cómo obtenía placer en esto y tampoco entendía por qué sentía deseo sexual hacia los cadáveres. Y aquí con la historia de Jeffrey Dahmer, ¿verdad? Se cae mucho de esto que dicen, ay, lo que pasa es que probablemente venía de una familia disfuncional, venía de una familia, pues maltratadora. Fíjense todas las fotos que hay con su familia. Entonces, no necesariamente los delincuentes provienen de hogares disfuncionales, ¿ok? Los profesionales de la psiquiatría que asumieron el caso alegaron que fuese condenado con una pena más pequeña o que fuese condenado en una cárcel especial, ¿no? Pero las personas que lo evaluaron consideraron que él en muchas cosas, en muchos de sus actos sí estaba consciente y fue rechazado el que lo enviaran a un psiquiátrico. Sabemos que los psiquiátricos no son tan fuertes como las cárceles, entonces todos consideraron que enviarlo a un psiquiátrico era hacerle un favor, entonces dijeron no. Digamos, su diagnóstico no es suficiente como para mandarlo a un psiquiátrico, tiene suficiente como capacidad de estar en una cárcel. Entonces, bueno, lo mandaron a el Columbia Correctional Institute y allí fue asesinado por un interno. ¿Ok? Ahora, como les decía, esperen un segundito. Ok, como les decía, no todas las personas que cometen delitos están asociados a la psicopatía o al trastorno antisocial de personalidad, ¿no? Hay otros trastornos psicopatológicos asociados en la comisión de hechos punibles. ¿Cuáles son estos? Bueno, acá se los tengo un súper resumen. Ajá, fíjense, el trastorno explosivo intermitente. Y el trastorno explosivo intermitente está asociado mucho a los asesinos en masa, ¿saben? Entonces, aquí era que les leí hace ratito, no todos los psicópatas terminan cometiendo asesinatos en masa, porque no todos estos asesinatos tienen que ver con una estructura psicopática, sino de repente con este tipo de trastorno. ¿Cuáles son las características del trastorno explosivo intermitente? Bueno, pues tienen un ataque súbito de ira, tienen arrebatos intermitentes, explosivos y repetitivos de agresiones exageradas para la situación. Ojo con eso. Ojo con las personas alrededor que exageren demasiado un enojo, que exageren demasiado una
Frustración. Ojo chicos, pero en serio ojo desde que sus hijos tienen 8 y 9 años, porque allí sí hay que educar la emoción y ponerla en una proporción adecuada, ¿ok? Entonces, eh, estas personas tienen síntomas previos al ataque y síntomas posteriores al ataque, ¿ok? Entonces, hay, ¿cuáles son los síntomas previos al ataque? Ira, irritabilidad, aumento de energía, temblores, palpitaciones, opresión en el pecho, pensamientos acelerados y hormigueos en el cuerpo. Y los síntomas posteriores al ataque son alivio, cansancio y vergüenza. Ojo, existe conciencia. Las personas no pierdan de vista quiénes son, no es un ataque psicótico, ¿ok? Sin embargo, si hay una obnubilación de la conciencia, es decir, este problema lo percibo como demasiado grande y lo único que puede hacer que se disminuya es el ataque, ¿ok? Que no solamente termina en asesinatos en masa, ¿ok? Mucho de lo que hemos visto, por ejemplo, en estos casos donde me chocan el carro, yo me bajo con una pistola y doy un disparo, esto es trastorno explosivo intermitente, ¿ok? Entonces no solamente se ve a nivel delictivo así grave, sino que también lo vemos en el día a día. Y fíjense que aquí no estamos hablando de psicopatía ni de antisocial, sino de este otro trastorno, ¿no? ¿Cuáles son los factores influyentes? Fíjense, insatisfacción y frustración personal. Puede ser también la mezcla de factores como violencia familiar más un trauma, puede haber un antecedentes de bullying escolar, puede ser también el intercambio, la consecuencia general de un intercambio con el medio cultural violento, y si a eso se le suma el acceso al alcohol y a las drogas, pues obviamente va a ser mucho más grave el ataque, ¿no? Estos que están acá son desencadenantes socioemocionales, es decir, esto que siente la persona, estos síntomas previos, estos síntomas, este hormigueo, esta obnubilación de la conciencia, se une con estos efectos socioemocionales, es decir, el recuerdo de cuando me maltrataban en la infancia, el recuerdo de cuando abusaron en la infancia, el recuerdo de la violencia familiar o incluso la experiencia en el momento de algún tipo de violencia, ya sea familiar, sea escolar o el acceso a alcohol y drogas. Y sabemos que hay una pérdida significativa de la conciencia dependiendo de la droga que se consuma, ¿no? Con el alcohol pues se pierde muchísimo de la conciencia y con las drogas a veces hasta se exagera el tema de la conciencia, es decir, me hago muy consciente de los factores que son estas drogas que generan paranoia, ¿no? Entonces, no es nada más el consumo de drogas, es la historia patológica que hay detrás. Entonces, en este caso, fíjense que no estamos hablando de psicopatía ni de antisocial, estamos hablando de un diagnóstico totalmente diferente que genera delitos, ¿no? Tenemos factores neuropsicológicos también que se desencadenan para que pueda existir un trastorno o una respuesta explosiva intermitente. Entonces hay alteración de la serotonina, que es la hormona que todos segregamos y que nos produce calma. Entonces, como no la están segregando, como no la están generando, entonces empiezan a ver todo como un posible problema. Hay una tendencia que puede ser genética a la violencia o a la reacción. Puede haber un trastorno de personalidad, pero fíjense que no es el antisocial, sino el límite paranoide o esquizoide. Y puede haber un defecto en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es el área de nuestro cerebro que controla nuestras emociones y que le manda información a nuestro cerebro límbico de lo que nosotros vamos a planear en el futuro. Entonces, como hay esa falla, la persona solo está pensando en este momento me están molestando, en este momento me están fastidiando, pues yo agarro la pistola y le disparo a todos allí, ¿ok? Y puede ser una consecuencia también de estrés postraumático. ¿Cómo son estas personas? Bueno, por lo general son jóvenes, sobre todo los asesinos en masa, ¿ok? Antes del ataque, pues suelen ser tímidos, introvertidos, poco expresivos, tienen una imagen externa de mucha tranquilidad, ¿ok? Y últimamente este trastorno ha ido aumentando en América. ¿Por qué en América? Y América del Norte y América del Sur. ¿Por qué? Pues por las redes sociales, por las comparaciones,
porque el bullying pues no se detiene, porque los padres no prestan atención a los cambios sociales de los hijos, etc, etc. Ahora bien, no solamente estos son los trastornos, ¿ok? Es que cuando se habla de trastornos, ¿cuáles son los otros trastornos que pueden estar asociados a delitos? Yo lo que quiero es que tumbemos ese mito de que solamente los psicópatas o solamente los antisociales cometen delitos. Fíjense, algunos trastornos asociados. Ok, al inicio de la adolescencia o de la preadolescencia tenemos el trastorno negativista desafiante. Es que no le gusta hacer nada, como se le dice, oposicionismo, y el oposicionismo es el rasgo como más particular y el nombre es trastorno negativista desafiante. Podemos estar hablando de un episodio psicótico breve. Si quieren ver un episodio psicótico breve, véanse la película El Expreso de Medianoche, ¿ok? En El Expreso de Medianoche hay una parte en donde uno de los chicos eh, pues tiene una reacción psicótica breve y comete un delito y una cosa. Bueno, ahí véanselo más o menos para que revisen cómo se ve esto, ¿no? Obviamente no nos da chance de ver la película o de poner acá extracto. Por supuesto, el trastorno de consumo de sustancias o el trastorno de personalidad pasivo-agresiva. Sin embargo, las personas que cometen delitos y están asociados a alguno de estos trastornos, por lo general, no son reincidentes ni asesinos seriales, ¿ok? Tenemos otros trastornos asociados a la comisión de delitos. Fíjense, los trastornos de control de impulsos conocidos como cleptomanía y mitomanía. Cleptomanía, perdón, con P, es no necesito esto, pero lo voy a robar. Y fíjense que está inmerso en el trastorno de control de impulsos. Lo que está dañado es la capacidad para controlar ese impulso. Esa es la explicación de la cleptomanía. Entonces, por supuesto que el tratamiento tiene que ir dirigido a poder gestionar ese impulso, igual que la mitomanía, ¿no? La persona no puede controlar o gestionar el hecho de mentir. Tenemos, por supuesto, las parafilias, sobre todo el sadismo, la pedofilia y la necrofilia. La pedofilia, pues ya lo saben, es eh, el gusto o el placer que tienen los adultos hacia los niños, ¿no? Por supuesto es una enfermedad eh, y bueno, está dentro del grupo de las parafilias. Pues, estos sí son delitos que la persona se mantiene, a veces no lo comete y cuando se abre el hecho de por fin atacar a un niño, entonces la persona ya no se detiene, ¿no? Porque digamos que el deseo encontró el punto en donde ponerse. Entonces, bueno, por eso el pedófilo reincide. Ah, bueno, por supuesto, otros trastornos de personalidad, esquizoide, esquizotípico, paranoide, etc. Y los trastornos delirantes, ¿ok? Entonces, estos son, digamos, los trastornos que por lo general suelen estar asociados a la psicopatología criminal, no solamente la psicopatía o el trastorno antisocial, ¿ok? ¿Qué son los delirios? Porque pues ya lo vimos por ahí con el caso que les puse de Jeffrey Dahmer y porque acá tenemos que el trastorno delirante es uno de los diagnósticos que se suelen dar en los casos de las personas que dicen, ay, es que yo lo asesiné porque escuchaba voces, porque veía cosas, ok, entonces, ¿qué son los delirios? Son creencias o ideas imaginarias que el paciente o la persona vive con total convencimiento de su veracidad y que no son reales, ¿ok? Pero que la persona no lo siente como irreal, aunque la realidad les muestre lo contrario. Ok. La persona que sufre de trastornos delirantes está convencida de que aquello que ve, o sea, las alucinaciones, son totalmente ciertas. Por supuesto, chicos y chicas, que para eso hay pruebas, ¿ok? Para eso hay pruebas, porque pues qué fácil sería, ah, no, yo estoy convencido de que alguien me diga que haga el mal. ¿Sí? Porque pues no quiere ir a la cárcel, ¿no? Pero sí hay pruebas para medir la simulación de una enfermedad mental, para medir la mentira en un juicio, para medir la disimulación, o sea, sí hay pruebas forenses, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de delirios que están más asociados ¿cómo se llama? A los delitos, pues acá está. Delirio de persecución,
La persona considera que hay un complot en su contra, que lo quieren perjudicar, agredir, que lo están espiando, que es observado. No es como esto que uno dice, ay, ¿será que si me voy ahorita me roban? No, eso es real. Estamos en Latinoamérica, ¿no? Eso es real. Esto es cuando yo estoy aquí y no salgo y mi vida se ve totalmente alterada porque yo dejo de hacer cosas por este miedo. Ese es el delirio de persecución. Tenemos el delirio de celos. La persona está convencida, pero convencida de que su pareja lo engaña, ¿ok? Y estos delirios van seguidos de una serie de comprobaciones y pruebas que esta persona le pone a su pareja para atraparla. Tenemos los delirios de culpa, en donde la persona se atribuye todo lo que pasa, ¿ok? En su mundo, ¿ok? Por alguna cosa que haya hecho mal. Ay, es que como yo me porté mal, es que como yo no quise, es que como yo no. Entonces, todo es atribuible a por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, ¿no? Delirio de grandeza, la persona se considera como un ser superior y como tal está por encima de los demás. Y como estoy por encima de los demás, tengo el derecho de quitarles la vida. ¿Saben quién tenía delirio de grandeza? Aparte de Chávez. No, Charles Manson. Charles Manson tenía delirio de grandeza. Él se sentía una persona totalmente distinta a los demás. Por eso es que creó esto de la familia, por eso es que los manipuló, por eso es que pues esta familia cometió los asesinatos que cometió hace algún tiempo en Estados Unidos. Pero él tenía un delirio de grandeza. Delirio de... Y repito, miren, aquí está el concepto. En el delirio la persona está convencida, convencida. Entonces, si estamos hablando de un delirio de grandeza, esta persona está convencida de que es superior a nosotros. Delirio de contenido místico o religioso, la persona puede entrar en una fase de misticismo religioso y cree que todos necesitan penitencias y que todos necesitan, por lo general, estos son los casos de asesinatos en masa, ¿no? Que se dan para la religión, para Alá, para sobre todo en el Medio Oriente, ¿no? Los delirios de contenido somático, el paciente cree que tiene deformidades físicas, ¿no? Y entonces adopta una actitud defensiva entre la vida. Delirio de referencia, la persona cree que todo lo que pasa es para darle un mensaje a él. Todo. Todo esto está pasando y entonces hace enlaces. Por supuesto que no es una persona normal porque todo es un enlace en donde algo lo va a atacar. Y los delirios de control, la persona o el paciente cree que su pensamiento está dirigido y controlado por otras personas, reales o imaginarias, extraterrestres o seres superiores. Este es el discurso de algunos delincuentes que dicen, no fui yo, fue Dios quien lo hizo a través de mí, fue una mano que no fue la mía. Son esas extrañezas en el discurso que les repito, es muy fácil decir no fui yo, fue alguien más, y por eso es que se tienen que hacer pruebas para descartar que la persona esté simulando un trastorno mental. Ahora, ¿qué hace una persona cuando comete delitos después de que lo comete, ¿no? Fíjense entonces cuál es la criminodinamia en el trastorno delirante según Esbeck. Hay una premeditación delirante, ¿no? Una polarización hacia una idea o creencia de religión, política, etcétera, de la persona u objeto. Es decir, fue Flor. Fue Flor, punto. Obviamente a Flor yo le voy a poner mi delirio, pero fue Flor. No, las pruebas están diciendo que fue Mirna, fue Flor. Punto, ¿no? Entonces empieza mi premeditación delirante. Luego hay una progresión delictiva, ¿no? En consonancia con la evolución de esta idea delirante. Fue Flor porque cuando ella vino, fíjate que ella puso la cámara y ella se me quedaba viendo y por supuesto que yo empiezo entonces a crecer y a hacer evolucionar este delirio conforme voy, por supuesto, haciendo crecer el ataque hacia la persona. Por lo general suele haber una circunstancia estresante previa al delito. Hay una comisión del delito con lucidez, serenidad, astucia y precisión. ¿Y por qué? Pues recuerden que la persona está convencida de que esto es real. Es Flor. Y yo le estoy haciendo un favor a la humanidad porque fue Flor, ¿no? Entonces, eso. Hay un carácter desproporcionado, pero es comprensible. Bueno, sí, tal vez exageré, pero tú no viste lo que ella hizo. Que son estas personas que a veces dicen, ¿cómo no se arrepintió en el extra? ¿Cómo no? Bueno, aquí entonces es cuando viene esto que en psicopatología se llama diagnóstico diferencial, porque nos toca hacer diferenciales de por qué
es delirante y no psicótico, por qué es psicópata y no delirante, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un trabajo arduo del psicólogo forense. Este es un delincuente individualista, él trabaja solo, ¿ok? Porque pues es su idea, es su delirio y es una persona, chao. El crimen es justificado, es decir, él dice, era mi deber, era mi deber. Si por ejemplo yo tengo un delirio de religión, ¿qué dice la religión, no? Los homosexuales son malos, dice la religión, ¿no? Ah, pues entonces yo voy a matar a homosexuales. Y voy a decir, pues que yo estoy bien, ellos están mal. Vean Seven, no sé si la han visto, pero buenísima esa película. Seven, Siete Pecados Capitales, vieja, como del 90 y pico. Pero ahí vemos el delirio hecho personaje. Bueno, eh, hay ausencia de arrepentimiento. ¿Y por qué hay ausencia de arrepentimiento? Porque la persona solo hizo justicia, no hizo el mal, hizo justicia. Esta persona no se esconde y frecuentemente se entrega y termina confesando su delito, pero en la investigación él justifica el delito con una argumentación exhaustiva. Es que en la primera clase que yo tuve, Flor fue grosera y luego nos vimos presencial y ella fue vestida de un color solamente para atacarme y después yo la vi hablando con mi esposo y entonces mi esposo y ella eran amantes. Entonces hay una justificación, un pensamiento extremadamente prolijo porque así es como lo está viviendo. Y hay una tendencia al litigio, es decir, como el sistema me está acusando, yo tengo que decirle al sistema que yo solo me defendí, que yo no soy culpable, ¿no? Entonces, este es cómo avanza, evoluciona un trastorno delirante cuando comete delitos. Los delirios más usados, entonces, un poco para concluir sobre el trastorno delirante, los delirios más usuales cuando hablamos de delitos son delirios de referencia seguidos por el delirio de control, es decir, no fui yo, alguien lo hizo a través de mí, y los delirios de grandeza. Los delirios de culpa y somático no suelen ser característicos en la población de asesinos con trastornos psicóticos en su estructura de personalidad base. La frecuencia más alta de delincuentes psicóticos y psicópatas se encuentra en los hombres, siendo estos los más definitorios a la hora de realizar los análisis. Con respecto a las edades, fíjense, las estadísticas muestran una casuística de 11 a 50 años. El sexo masculino presenta una marcada tendencia a desarrollar sus actos criminógenos cuyos rasgos de personalidad tiene como base la psicopatía. Esto se evidencia entre los 21 y los 30 años más que en la mujer, la cual se da entre los 31 y los 40 años. Así que ojo, en qué etapa de la vida se encuentran ustedes, mujeres que están aquí, ¿ok? Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. Yo fíjense que traté de hablar lo más que pude, pero miren, si terminamos, yo decía, Dios mío, no voy a llegar, pero que el solecita llegó. Muchísimas gracias.